Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente, un viernes más para seguir estudiando la palabra del Señor. Y estamos en nuestra serie Una Esperanza Viva, en la primera carta del apóstol Pedro. La semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo 4 y hoy corresponde estudiar los versículos 7 al 11. Así que acompáñenme a esta porción de la Escritura, no sin antes hacer nuestra declaración bíblica y orar. Así que si tiene una Biblia a la mano, la levantamos y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor, te damos gracias por este día, por la vida que nos da, Señor. Gracias por tu palabra, te pedimos que en esta hora nos hables a través de ella. En el nombre de tu amado Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Bien, pues vamos a Primera de Pedro, hermanos, capítulo 4, versículos 7 al 11. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El enfoque de este capítulo y en estos versículos se ve más claro es pues el final de los tiempos, prepararnos para vivir fielmente en los últimos tiempos. En esos versículos el apóstol Pedro nos enseña o nos da acciones prácticas para mantener una vida cristiana sólida en medio de las pruebas de la incertidumbre en los últimos tiempos. Tanto Pedro como el apóstol Pablo como el apóstol Juan creían que el fin estaba cerca. Por eso escribieron con urgencia en las cartas de Pedro, de Pablo, de Juan. Vemos esta urgencia justamente. El fin se acerca, como lo dice aquí en estos versículos. Y hacer un llamado a los creyentes a vivir en amor, en servicio, mientras esperaban el regreso del Señor. Aunque aquel fin no llegó en su tiempo, sus palabras siguen siendo completamente relevantes hoy, porque nosotros también estamos viviendo en los últimos tiempos. Es una expresión que mucha gente dice cuando hay desastres naturales, cuando pasa algo en el mundo. La gente dice: estamos en los últimos tiempos, ¿no? Y tienen razón, pero no necesariamente porque pasen estas cosas quiere decir que estemos en los últimos tiempos, ¿no? Ya que debemos entender que los últimos tiempos abarcan el periodo desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida. Es decir, todo creyente que vive entre estos dos grandes momentos de la historia está viviendo en los últimos tiempos. Por eso las instrucciones de Pedro no son una guía práctica y actual para nuestra generación. Estas palabras se aplicaron en ese momento y se aplican hoy en día. El apóstol Pedro nos presenta 3 acciones prácticas para llevar a cabo y cómo vivir los últimos tiempos. El sermón de hoy se titula Preparados para el fin. Preparados para el fin. Y como ya decía, debemos entender esto, que estamos viviendo en los últimos tiempos. No sabemos cuándo va a llegar estos últimos tiempos, o el final de la historia del mundo puede llegar mañana, puede llegar dentro de un mes, dentro de unos años, dentro de miles de años, todavía no lo sabemos, pero estamos en ese tiempo final. Así que vamos a ver estas acciones que el apóstol Pedro nos da para vivir en medio de los últimos tiempos. Y la primera es vivamos orando en todo tiempo. Vivamos orando en todo tiempo. Dice el versículo 7: Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. El apóstol Pedro comienza con una afirmación contundente: el fin de todas las cosas se acerca. Esto no lo dice para causar miedo, sino más bien para despertar a los creyentes a que vivan una vida en dependencia total y constante de Dios. Ante la realidad de que el tiempo es corto y la venida del Señor se aproxima, la reacción correcta no debería ser el temor, no debería ser estar buscando cuándo será esto o la curiosidad profética, sino la oración.
muchos a lo largo de la historia han intentado calcular fechas, descifrar señales o descubrir misterios acerca de la segunda venida de Cristo. Pero Él mismo lo declaró. Mateo 24:36, nadie sabe el día ni la hora, dijo Jesús. Eso significa que nuestra tarea no es andar adivinando cuándo llegará el fin, porque Él mismo lo dijo. No sabemos cuándo será. Entonces, desde ahí está claro. No andemos buscando, no andemos investigando ahí cuándo es el fin. Más bien preparémonos espiritualmente cuando ese momento llegue. Y la mejor manera de hacerlo es manteniéndonos en comunión con Dios a través de la oración. Pero nos llama a una oración constante, una oración disciplinada, perseverante. Y ese llamado incluye dos cosas esenciales. Sed sobrios, dice, sed sobrios. Oren con una mente clara y un corazón enfocado. Ser sobrio significa tener dominio propio, claridad espiritual. Cuando el mundo vive distraído por el pecado, la ansiedad y el placer, el creyente debe mantenerse centrado en lo eterno, no desviarse de eso. Vivir de manera sobria. La sobriedad en la oración implica no dejarse llevar por el pánico ni por la emoción, sino ser guiados por la fe. No permitir que la preocupación apague la esperanza, sino presentar todo delante del Señor, confiar en Él y recordar que pues el que ora con sobriedad no reacciona impulsivamente, sino que actúa guiado por el Espíritu Santo. Orar con sobriedad es mantener la calma cuando el mundo entra en caos. Así que, ¿cómo oramos? Número 1, teniendo calma en medio de las dificultades, con un corazón y una mente centradas en Él. Número 2, velad, dice el pasaje. Oren con una actitud de vigilancia y perseverancia. Se trata de eso. Velar es estar despiertos, estar alertas, es ser constantes. Jesús también usó esta palabra cuando dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 24:41, cuando va con sus discípulos al huerto, uno de ellos es Pedro, curiosamente, y les dice, velen. Un cristiano que no vela en oración se vuelve vulnerable a la tentación y al desaliento. Velar es mantener una fe despierta, una comunión activa con Dios y una sensibilidad espiritual para estar alerta en lo que pasa. Pedro, quien estuvo en esta escena cuando Jesús dijo eso, se durmió cuando Jesús fue a Getsemaní y pidió que oraran con él. Y ahora entiende por experiencia propia que descuidar la oración pues es abrir la puerta al enemigo, ¿no? Velar en oración significa no descuidar la comunión con Dios, aunque el cansancio o las preocupaciones quieran dominarnos, no dejar de comunicarnos con el Señor, no rendirnos cuando parece que Dios no responde, sino perseverar con fe. Y no conformarse con oraciones rutinarias, sino buscar tiempos profundos de intimidad con el Señor. El que vela en oración pues, se mantiene firme cuando otros tropiezan. Velemos en oración. Vivamos orando en todo tiempo. ¿Cuándo será el fin? No lo sabemos. Por eso, oremos en todo tiempo. Porque la oración no solo nos prepara para el fin, sino que nos fortalece para permanecer fieles hasta el final. Si supiéramos cuándo sería el fin, a lo mejor algunos dirían, bueno, pues todavía falta tiempo, entonces voy a vivir mi vida pues alejado, ya cuando falte un mes o cuando falte poco tiempo me acerco. No, justamente por eso Jesús creo que no dijo cuándo sería el fin, porque necesitamos estar preparados en todo tiempo. Cuando no sabemos la fecha, o más bien no la sabemos, cuando somos conscientes de esto, más bien, eso nos lleva a estar orando y no solo prepararnos para cuando llegue ese momento final, sino permanecer fieles hasta que ese momento llegue. Si nos toca vivirlo aquí, si no, pues nos iremos con el Señor, pero seguiremos perseverando en oración. Vivamos orando todo el tiempo. Segunda acción, vivamos amando a los demás. Vivamos amando a los demás. Versículos 8 y 9 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Después de llamar a los creyentes a la oración, el apóstol Pedro nos recuerda que el amor es la marca visible de los que esperan en el Señor. Si estos son los últimos tiempos, no hay cosa más urgente, no hay cosa más necesaria que amar. Porque al final, pues no solo pasaremos la eternidad con Dios, sino también con nuestros hermanos en la fe. Por eso necesitamos amar a Dios, pero también amar a los demás. Por eso Pedro pregunta en otras palabras, ¿qué tan importante es amar a aquellos con los que pasaremos la eternidad? La respuesta es clara, es demasiado importante amar a los demás, ¿no? Si no podemos ver a alguien aquí y nos lo vamos a encontrar en el cielo, ¿cómo? Pues se supone que ahí no hay pecado, no hay odio, no hay nada de eso. Entonces necesitamos aprender a amarnos.
pero nos presenta dos resultados concretos de vivir en ese amor cristiano. Nos dice en primer lugar que el amor cubre multitud de pecados. Pedro está citando un proverbio, Proverbios 10:12, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Eso no significa que el amor oculte el pecado, sino que no lo hace más grande, ni lo ocupa para dividir. El amor verdadero no alimenta el rencor, sino busca la restauración. Cuando el amor abunda en nosotros, las ofensas se perdonan más fácilmente, los conflictos se resuelven con humildad y la comunión se mantiene fuerte, porque el amor es más grande que cualquier diferencia. El amor sabemos que no elimina el pecado, no va a eliminar el pecado, pero rompe pues con ese ciclo de resentimiento, ¿no? No deja que se cree en nosotros alguna raíz de amargura, de odio. Donde hay amor hay disposición para perdonar, para comprender y para sanar relaciones rotas. Si no hay amor, por más que intentemos sanar, restaurar, perdonar, no se logrará. Donde hay amor, esto es posible. Por eso Pedro y el Señor nos invita a amarnos. Cuando amamos, las heridas dejan de ser un motivo de división y se convierten en oportunidades de reconciliación. Así que antes de criticar, amemos. Antes de reaccionar de una manera violenta, perdonemos. Antes de juzgar, recordemos que hemos sido perdonados por el Señor. El amor no solo cubre los pecados de los demás, también cubre nuestros propios pecados, porque el que ama pues vive como Cristo y también reconoce que el Señor nos ha perdonado. Así que el amor cubre multitud de pecados, no importa cuánto hayan pecado contra ti. Por eso dice multitud de pecados, no dice cubre solo 10 o 1000, no, dice cubre multitud de pecados. No sabemos cuántos. ¿Por qué? Porque el que ama puede perdonar una y otra vez, puede restaurar relaciones con los demás. El amor cubre multitud de pecados. Y el amor se demuestra de una manera, pues, clara, con hospitalidad sincera. Pero dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En los tiempos del Nuevo Testamento, muchos cristianos pues eran perseguidos y necesitaban hospedarse. Iban a otras ciudades y necesitaban hospedarse, y lo hacían en casa de los mismos creyentes que había en esa ciudad. Pedro nos enseña que el amor práctico, el amor no solo se dice, se demuestra, no es práctico. Una de las maneras más prácticas de hacerlo es abrir nuestro hogar, nuestro corazón, con alegría a otros, sin quejas ni murmuraciones. La palabra griega traducida como murmuraciones aquí en este pasaje describe a alguien que sirve, pero con incomodidad o disgusto. Entonces, por eso dice Pedro: sirvan, pero no lo hagan pues con disgusto, quejándose, diciendo: ay, ya viste este hermano lo que hace, ya viste cómo viene. No se trata de eso. Dice: el amor verdadero hospeda, recibe a los demás con alegría, sin murmuraciones, sin andar viendo a los demás. Lo hace porque quiere servir. Pedro nos advierte que el amor fingido no agrada a Dios. La verdadera hospitalidad nace de un corazón dispuesto, no de la obligación, no porque tengo que hospedar a alguien, no porque tengo que hacerlo, sino porque lo hago con un corazón dispuesto, quiero hacerlo. Así que recibamos con gozo, no con quejas. Ayudemos sin esperar ninguna recompensa y demostremos el amor con actos sencillos. En el caso de cuando hospedamos a alguien, cuando alguien nos visita, pues con una comida, pues una visita, una oración, una palabra de ánimo. La hospitalidad es ese amor práctico, es ese amor en movimiento, es convertir el hogar en un reflejo del corazón de Cristo. Pero nos recuerda que no son tiempos para pelear, sino tiempos para amarnos, para mostrar la relación que tenemos con el Señor, el amor que el Señor tiene con nosotros y que mostramos a los demás. El amor es la mejor preparación para los últimos tiempos, porque el amor es lo único que permanecerá para siempre, como lo dice también Pablo. Así que mientras el mundo se llena de división, de odio, de egoísmo, de problemas, la iglesia, los hijos de Dios, debemos pues amarnos unos a otros. Vivir en amor no es una opción, es una evidencia de que Cristo vive en nosotros. El que ha conocido al Señor no tiene como opción amar. Es algo natural, es su esencia, es lo que Él es. Es una evidencia clara de que Cristo vive en nosotros. Así que vivamos orando en todo tiempo, vivamos amando y por último, vivamos sirviendo a Dios y a otros. Dice en los versículos 10 y 11 lo siguiente:
Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora Pedro nos habla o nos enseña sobre el servicio. Un cristiano maduro no es alguien que solo ora y alguien que solo ama, sino también es alguien que sirve con lo que Dios le ha dado. Pero nos recuerda una verdad esencial: cada uno ha recibido un don. Es decir, todos, sin excepción, hemos recibido algo del Señor que debemos usar para edificar a otros y glorificar a Dios. Todo aquel que ha recibido al Señor, todo aquel que se dice cristiano, ha recibido un don de parte del Señor, uno o más. Los dones espirituales son de Él, provienen de Dios y no son trofeos personales, sino son herramientas de servicio. No son para que nosotros nos enorgullezcamos, sino para que podamos servir a otros. Por eso Pedro nos llama a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, lo que está diciendo es: Dios deposita su gracia en ustedes o en nosotros a través de dones, a través de herramientas que nos da, para que la multipliquemos sirviendo a otros. No para que la guardemos, sino para que multipliquemos, para que sirvamos, para que demos a otros. Servir a otros es algo que estamos llamados a hacer y debería ser algo natural. Y el apóstol Pedro nos da dos aspectos importantes acerca del servicio. Número uno, servir a otros con los dones que hemos recibido. Servir a otros con los dones que debemos hacerlo. Pero dice: cada uno con el don que ha recibido, ministrelo a los otros. La palabra ministrar significa servir, atender, suplir necesidades. Tiene que ver con eso. No fueron dones para que nos sirvamos, sino para servir. Nuestros dones espirituales fueron dados para bendecir a otros, no para engrandecernos nosotros mismos. El servicio cristiano no busca reconocimiento, sino busca edificación, busca servir, ayudar a otros, dar a otros. Servimos porque Cristo nos sirvió a nosotros. Él lo dijo claramente, Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. No vino para ser servido, sino para servir. Así que, si Dios te ha dado un don, el que sea, si Dios te ha dado el don de enseñanza, hazlo para edificar a otros, no para enorgullecerte tú y decir qué buen maestro soy o sé mucho acerca de la Biblia. No, enseña a otros, edifica a otros. Si Dios te dio el don de ayudar, hazlo con gozo y humildad, no para ganar algo para ti, sino para engrandecer el reino. El cuerpo de Cristo crece cuando cada miembro cumple su función. Un don guardado es una gracia desperdiciada. Estamos guardando algo que, para empezar, no es nuestro y que debemos compartirlo. Por eso Pedro nos llama a usar lo que tenemos, donde estemos y con lo que podamos. Servir es amar en acción. Servir a otros con lo que Dios nos ha dado. Pero también el servicio tiene que ver con no solo servir a otros, sino dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Servir para glorificar a Dios en todo. Pero dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Aquí Pedro establece un principio fundamental, y es que el propósito final de todo servicio es la gloria de Dios. Dios nos dio los dones para servir a otros, a los hermanos, a los no creyentes, pero principalmente dentro de la iglesia, para ser de bendición y para que el nombre de Dios sea glorificado. No servimos para ser aplaudidos, sino para que Cristo sea exaltado. Cuando hablamos, debemos hacerlo con sabiduría. Debemos de hablar no nuestras propias palabras, nuestras propias ideas, sino lo que Dios ha dejado. Cuando servimos debemos hacerlo con el poder que Él provee, no con nuestra propia fuerza, como lo dice ahí. El resultado de servir no será un cansancio ni orgullo, sino gloria para el Señor. Así que, como dice Colosenses 3:23, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. No te enfoques en el reconocimiento humano, sino en la aprobación divina. Y cuando sirvas, recuerda que tus manos son las manos de Cristo extendidas hacia otros. El verdadero servicio no busca fama, sino busca reflejar al Señor. Sirvamos al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. El apóstol Pedro nos recuerda que el fin de las cosas está cerca. Lo dice a través de las 3 acciones.
Nos está cerca, así que oremos, amemos y sirvamos. Y Él expresa esto, de que las cosas, el fin de las cosas se acerca, pero no para llenarnos de temor o para llenar de temor a sus lectores ni a nosotros, sino para impulsarnos a vivir con propósito y entrega. La mejor manera de esperar la venida del Señor no es tratando de predecir el día, sino viviendo cada día para su gloria. Pero nos ha mostrado 3 actitudes esenciales para los que anhelan ser o los que anhelamos ser fieles o hallados fieles para cuando Cristo regrese. Esas 3 actitudes, ya les decíamos: vivir orando en todo tiempo, porque la oración nos mantiene enfocados, dependientes y sensibles a la voluntad de Dios. Vivir amando a los demás, porque el amor nos une, sana heridas y refleja el carácter de Cristo al mundo. Y número 3, vivir sirviendo a Dios y a otros, porque los dones que hemos recibido no son para guardarlos, sino para bendecir y glorificar al Señor a través del servicio. Esos 3 principios entonces resumen lo que significa vivir preparados para el fin. Una vida que ora, ama y sirve es una vida que exalta a Dios en todo. Por eso el desafío que hay para nosotros es claro: vivamos para la gloria de Dios. Vivamos para la gloria de Dios. No vivamos para nuestra comodidad, no vivamos para nuestros logros, no vivamos para la aprobación de las personas, sino para que en todo Cristo sea glorificado. Que cada oración que elevemos, que cada acto de amor que mostremos y cada servicio que realicemos sea un eco, sea algo que proclame que solo a Él le pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vivamos de tal manera que cuando el Señor regrese nos encuentre orando con fe, amando con sinceridad y sirviendo con pasión para la gloria de Dios. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder vivirla, Señor, que podamos cada día orar, Señor, depender de ti, buscarte en oración, Señor. También que podamos amar, Señor, en todo tiempo, ser guiados por ti, Señor, y permítanos también servir, Señor, servirte a ti principalmente y también a los demás, Señor. Podamos usar los dones, lo que tú nos has dado para edificar a tu iglesia. Por favor, Señor, te lo pedimos, y que todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre, para que, porque todo te pertenece a ti y tú eres el único digno de recibir toda la gloria. Te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para su vida y que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios, bendiciones.